Continúo mi entrevista con el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, que me acompaña esta noche. Le recuerdo a nuestra audiencia, la toma de posesión es el 24 de mayo, es decir, no falta tanto de aquí a allá. Y voy a aprovechar, don Guillermo, si me lo permite, para preguntar. Le voy a decir los nombres y usted me dice si los invita o no a su toma de posesión, ¿le parece? Claro, con mucho gusto. A ver, le digo, Nicolás Maduro, ¿invitado o no? No. No. Alberto Fernández, ¿invitado o no? Sí. Guillermo Ortega, ¿invitado o no? Estamos hablando de Guillermo Ortega, no Perdón, de Daniel Daniel Ortega. Ortega. Perdón, Daniel Ortega, discúlpeme, fue un lapsus mío. Daniel Ortega. Bueno, invitado. Invitado. Andrés Manuel López Obrador. Invitado. Invitado. Díaz-Canel. Sí, invitado. Pues está invitando a casi todos, ¿no? Nada más a Maduro no. ¿Y va a invitar a Guaidó entonces? Sí, a Juan Guaidó, sí, claro, es el presidente de Venezuela reconocido por la mayor cantidad de naciones del mundo. Sí, sí, bueno, si les pregunta a ellos, dicen que es al revés. No, pero entiendo lo que me está diciendo. Claro, la mayor parte del reconocimiento y el apoyo se le dio a Juan Guaidó. Son más de 50 países los que lo reconocen como el encargado, el presidente encargado de Venezuela en este momento. Gracias por... Dígame. Incluido el Ecuador. Claro, incluido el Ecuador. A ver, aquí hay un tema muy interesante en cuanto a gobernabilidad. ¿Está usted de acuerdo conmigo, don Guillermo, que el resultado de Arauz hay que aplaudirlo, no se puede subestimar? Estamos hablando de un amplio volumen de electores que lo apoyan, por arriba del 40%. Por supuesto, esto se va a ver representado en el legislativo y en este caso creo... y el Partido Social Cristiano no van a tener nunca mayoría. Pachacuti, que es otra de las fuerzas que estará ahí y que no necesariamente le dan el apoyo, al menos así lo dijo en su momento el propio candidato, ¿no? Yacu Pérez. ¿Qué piensa hacer para lograr gobernabilidad si el legislativo no va a ser de usted? ¿Qué piensa hacer y qué tipo de acuerdos pudiera lograr? Fernando, si usted me lo permite, previa a la pausa, usted me hizo una pregunta y al plantear la pregunta hizo una afirmación que con todo respeto yo quiero discrepar. Usted dijo el Ecuador es un país quebrado. Yo le digo con sinceridad, el Ecuador no es un país quebrado. El Ecuador tiene un sector privado representado por las exportaciones, el sector industrial, el sector financiero, el sector comercial, que está bien, que ha sufrido por la pandemia, sí, pero que tiene fortaleza y capacidad de reacción. ¿Dónde está el problema? El problema está en la economía estatal, en la economía pública. Un gobierno muy mal administrado durante los últimos 14 años. Ese es el reto que yo tengo que enfrentar, pero es un sector público sobreendeudado, falta de liquidez, impactado por problemas de corrupción, ineficiencia, pero el Ecuador tiene un potente sector privado que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto. Pero sí quiero precisar, Ecuador no es un país quebrado. Vivimos una cuádruple crisis, sí, un problema económico en el sector público, un problema no solamente sanitario, social, sino que es un problema económico la pandemia. Y nos hemos planteado vacunar al menos 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno y esto se ha convertido en casi el principal programa económico para poder reactivar la economía ecuatoriana. Tenemos un problema también de seguridad interna que tiene dos orígenes, problemas internos que tienen sus raíces en la economía, en la falta de oportunidades para muchos ecuatorianos, y un problema también externo, con mafias transnacionales relativas al narcotráfico, a la trata de personas que deberemos enfrentar con la ayuda de países amigos como Colombia, Perú, los Estados Unidos y también con la Unión Europea. Y por último, tenemos un problema moral y ético, porque
penosamente la corrupción afecta a muchos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y vamos a tener que enfrentar esta cuádruple crisis con mucha entereza, con mucha decisión. Ahora, respecto al tema de la gobernabilidad, yo no quiero darle a usted hoy definiciones absolutas. Recuerde usted que hace algunos años atrás parecía imposible que ganemos unas elecciones levantando la bandera de la democracia y la libertad. Las hemos ganado. Y yo le digo, Fernando, deme un poco de tiempo, porque en este Ecuador del encuentro que yo he propuesto un diálogo con la mano extendida y los brazos abiertos para todos los sectores, para todos los líderes políticos del Ecuador, yo no descarto la posibilidad de un gobierno de unidad, donde en mi gabinete estén presentes algunas personas o algunos sectores que en la campaña electoral fueron opositores, contrarios, pero que pueden formar parte de un proyecto de gobierno que tenga por objetivo luchar contra el hambre que existe hoy en el Ecuador, la falta de empleo, luchar contra la desnutrición crónica infantil, luchar contra los problemas de una sociedad ecuatoriana que tiene que reencontrarse reconociendo que somos diversos, que somos diferentes, que tenemos que respetarnos en esa diversidad, respeto a corrientes de grupos llamados minoritarios, pero que son importantes como los LGBTI, causas relativas a la defensa de los derechos laborales de la mujer, de la lucha contra la violencia contra la mujer, yo diría, cero tolerancia al femicidio en el Ecuador. Por lo tanto, hay tareas importantes, son metas, son causas que debemos verla como una oportunidad para unir a todos los ecuatorianos, porque saldremos todos juntos. Aquí nadie tiene una varita mágica ni es un mago. De lo que se trata es de liderar el Ecuador del encuentro. Por supuesto. A ver, ¿sabe qué? Yo voy a retomar desde el principio lo que dijo. Tiene usted razón en la forma en que yo construí la frase, el Ecuador está quebrado. No, y tiene toda la razón, era el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano está quebrado y el Estado ecuatoriano está quebrado. Hay una deuda además con el Fondo Monetario Internacional. Usted incluso, una de sus metas es precisamente terminar con el déficit fiscal en 4 años. Y a ese quiebre me refería yo, disculpe que no utilicé la frase de la forma correcta, pero el Estado está quebrado. Usted mismo trata de salir adelante con un déficit. Le pregunto, ¿va a renegociar con el Fondo Monetario Internacional? Mire, Fernando, el desembolso del Fondo Monetario Internacional ha sido reciente. En términos financieros no hay nada que renegociar porque la deuda no se va a vencer. En términos de programa económico, diría yo que plantearemos algunos cambios. Nuestro objetivo es repotenciar los recursos que tiene el Ecuador. Primero, en el sector petrolero tenemos la oportunidad de duplicar la producción petrolera en un mediano plazo, probablemente en 5, 6, 7 años, pero debemos de comenzar desde el 25 de mayo, al día siguiente de la posesión. Tenemos minerales que podemos también explotar bajo principios de respeto a la naturaleza, proyectos que respeten también la voluntad democrática de las comunidades donde se desarrollen estos proyectos. El Ecuador produce 8.000 megavatios de energía eléctrica y consume 4.000. Ahí tenemos otra oportunidad para la reconversión de determinados sectores de la economía que utilicen energía eléctrica en lugar de combustibles fósiles. Y por otro lado, también oportunidades en el campo de las telecomunicaciones. Y bueno, el país, mucha gente ve como crítico un sistema vial, un problema, y digo, es la gran oportunidad para promover la inversión privada, los acuerdos públicos-privados a través de la concesión de carreteras para reactivar la economía, para generar empleo. Por lo tanto, sí, Fernando. Perdón, no, termine, que voy a dar una pausa y regreso, pero termine, por favor, brevemente. No, siga usted con la pausa, no quiero interrumpir su programa y luego continuamos. No se preocupe. Gracias.
disculpe si se vio algo rudo, pero es que si no se me va el tiempo y quiero seguir charlando con usted. Regreso en un momento, estoy con el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso. Continúo mi entrevista con el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso. Don Guillermo, estaba viendo, me llamó mucho la atención, digo, hay tantas cosas que hablar con usted, por supuesto, de su proyecto país, pero veía yo que, por ejemplo, había ofrecido derogar la ley de comunicación para sustituirla por otra que consagre la libertad de expresión. Al mismo tiempo, llamar a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. También una reforma, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Qué más va a tratar de, no sé si decirle, desmontar de lo que había o renovar? Porque veo que, bueno, estos son temas muy importantes que está ofreciendo cambiarlos, no sé si por completo, pero sustancialmente. Fernando, sí, vamos a cumplir nuestros compromisos. Lo vamos a hacer en materia de la ley de comunicación el propio 24 de mayo, tan pronto tomemos posesión. En la tarde enviaré un proyecto de derogatoria de la actual ley de comunicación y presentación de una ley sustitutiva que consagre la libertad de prensa, la libertad de expresión, para que todos los ecuatorianos tengan derecho a opinar sobre el desarrollo de la sociedad sin miedo a ser perseguido por un gobierno o por una institución del Estado. Y también presentaremos una reforma a la Ley de Educación Superior para tener universidades libres en el Ecuador, que el gobierno intervenga menos en la administración de las universidades, exista autonomía e independencia para que se cumpla un propósito, que los ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos tengan más oportunidades de estudiar en la universidad la profesión, la carrera que ellos quieran, no la que le diga el gobierno como sucede ahora. Y finalmente, lo del Consejo de Participación Ciudadana, dice usted, no debería ni de existir. ¿Por qué? Porque en una democracia liberal hay tres poderes fundamentales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ese fue un engendro de la Constitución correísta de Montecristi del 2008. Y esa fue la piedra angular en la que se apoyaron para abusar del poder y tener el control total de las funciones del Estado. Por lo tanto, ese Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de existir y no es una opinión que yo tenga hoy, la tengo desde hace mucho tiempo atrás y coincido con algunos parlamentarios que plantean una consulta popular para, de alguna manera, desbrozar, digamos, el camino para consolidar una democracia real, potente, donde existan pesos y contrapesos en democracia, como es el gobierno, una prensa libre, que se realice con libertad la investigación, la prensa investigativa, y pues obviamente nos respetemos entre todos los ecuatorianos. Terminar con un modelo de opresión. El día lunes dije, por favor, vayamos a dormir con tranquilidad y levantémonos con la tranquilidad de que nadie nos va a perseguir, nadie nos va a molestar, nadie nos va a cuestionar por la manera en que vemos la vida, por la manera en que vivimos nuestra vida. Por lo tanto, los 17 millones de ecuatorianos, les digo, tienen la absoluta tranquilidad de un gobierno que respalda la visión de cada ecuatoriano. Y también le quiero decir al mundo, el Ecuador es un país con grandes potencialidades, con muchos recursos naturales, con una maravillosa naturaleza propicia para el turismo. Por lo tanto, yo le digo, tengo mucho optimismo de que en 4 años vamos a sacar adelante al Ecuador, vamos a lograr crecimientos económicos importantes que generen empleo, vamos a apoyar el emprendimiento de los jóvenes, de las mujeres ecuatorianas y créame, estoy con muchas ganas de servir a los ecuatorianos, porque yo no he entrado en política para acumular ni honores ni riquezas. Yo lo que quiero es dejar bien claro, seré el primer servidor de los ecuatorianos para encauzar un proceso de consolidación de la democracia, de la libertad, de la libre empresa y que el Ecuador se inserte en el mundo, porque la gran oportunidad que tiene el Ecuador está en el mundo. La apertura de la economía, la apertura de la sociedad
y poder comerciar con todos los países del mundo y poder generar oportunidades de empleo y emprendimiento dentro de Ecuador. Es bellísimo. Yo he estado muchísimas veces en Ecuador, bueno, usted lo sabe perfectamente, es bellísimo. A mí Ecuador me fascina. Voy a hacer una pausa y regreso, porque, a ver, todos los gobiernos tienen que tomar algunas medidas que son impopulares, que no son las más agradables, y una de ellas es el tema de los impuestos. Yo quiero saber si finalmente ha pensado o contempla un incremento en los impuestos cuando estamos hablando de reducir el déficit, cuando estamos hablando de reducir la deuda. Y sí, bueno, si la iniciativa privada no ha sido golpeada y el Estado está quebrado, pues no sé, a lo mejor lo tiene ahí. ¿Y cómo pensaría llevar a cabo ese incremento de los impuestos si es que es parte de su plan? Que no es muy popular en ningún gobierno, en ninguna parte del mundo, pero a veces hay que hacerlo. Regreso para escuchar la respuesta del presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso. De vuelta con el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso. Lo voy a citar, don Guillermo. Aquellos a los que les va bien en la vida tendrán que pagar impuestos. No puede alguien decir, soy un empresario, y cuando voy a la página del SRI, tiene 10 años sin pagar un centavo de impuestos. Todos debemos contribuir, compartir nuestro éxito con quienes más lo necesitan. ¿Va a taxar, va a subir los impuestos? ¿Cómo piensa hacer esto? A ver, Fernando, nuestro proyecto de reforma tributaria que lo presentaremos en la noche del primer día de gobierno, no tiene por objetivo incrementar impuestos. Todo lo contrario. Hay, por ejemplo, un impuesto del 2% sobre las ventas de los microempresarios que tenemos que eliminarlo, porque no puede haber impuesto a las ventas. El impuesto es a la renta, no a la venta. Si ganas, pagas. Si no ganas, no pagas. En segundo lugar, aquí en el Ecuador hay un llamado impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto al ingreso de divisas, porque no te cobran al ingresar, sino cuando sacas tu dinero. Nosotros vamos a plantear una eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas durante los 4 años de gobierno. Por ejemplo, también para reactivar la economía, el sector turístico, queremos plantear una opción para que el presidente de la República tenga la posibilidad de que durante 4 feriados del año pueda bajar el IVA a determinado nivel a efectos de promover el turismo interno, promover la demanda interna. No tenemos previsto crear un impuesto ni aumentar las tasas actuales. Y cuando usted me cita, me refiero a, oiga, pagué los impuestos que existen. Así los pago yo. Yo he pagado toda mi vida impuestos sobre la renta. Es muy claro y transparente mi patrimonio, mis ingresos y por lo tanto, no me diga usted que es empresario de 20, 10 años y nunca gana dinero, eso no me lo creo. Y en esto quiero ser claro. O sea, que sería más por el lado de evasión fiscal, ¿no? De que no se hagan los locos, paguen lo que tienen que pagar. Por supuesto que sí. Yo creo que todos debemos de contribuir, no solamente un pequeño grupo de una economía muy formal. Todos debemos de contribuir. Y en este caso lo que le decía el dicho popular, no hay peor cuña que del mismo palo. Yo sí me conozco el ambiente del sector privado y bueno, el que no ha pagado durante 10 años, no me diga, a ver, explíqueme cuál es la vida de lujo que se lleva, cómo es posible eso. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque eso pasa en muchos lados. Estados Unidos, por ejemplo. Oiga, me quedan 2 minutos. A ver si puedo hacer esto rápido. ¿Va usted a pedir una comisión internacional contra la corrupción que tenga que ver con la ONU o algo así como lo de la CICIG en Guatemala? El día viernes 9 de abril estuve reunido en Quito con muchas de las agencias de las Naciones Unidas y uno de los temas que tratamos es la asesoría para crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Yo creo que la Comisión de Guatemala es un referente, pero no exactamente será de la misma manera a efectos de que no se afecte la soberanía del Ecuador, pero sí una comisión que ayude a fortalecer al sector judicial, fortalecer a la fiscalía y sobre todo ayudarnos a recuperar el dinero robado, porque no basta solo con enviar a la cárcel
a los corruptos una sentencia de 5, 8 años, pasan en la cárcel y luego se van a vivir al exterior con el dinero mal habido. Tenemos que recuperar el dinero, así sea un centavo, será una obligación ética y moral con el pueblo ecuatoriano. Que regresen, claro, de acuerdo con usted, que regresen la plata. Don Guillermo, de verdad, de todo corazón, le deseo el mayor de los éxitos. Enhorabuena, que sea un gran, gran gobierno por el beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Mis mejores deseos para usted. Me tengo que despedir, pero agradecerle siempre su apertura con un servidor y con este programa. De verdad, mil gracias y mucha suerte. Gracias a usted, Fernando. Que Dios bendiga al Ecuador y a usted también. Muy amable, igualmente, gracias. Buenas noches. El presidente electo del Ecuador.